En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nosotros con Sofía, que es integrante de nuestra cátedra y es parte, integra con nosotros el grupo de metabolismo y nutrición, vamos a dividirnos en dos partes. Yo quiero hablar de algunas cosas sobre requerimientos, en fin, de calorías, de proteínas, en el paciente agudo, básicamente, y para poder entender eso, capaz que hablar algunas cosas sobre alguna alteración metabólica característica del paciente agudo, del grave, y bueno, después hablar algo de parenteral, de indicaciones y de cómo formular o prescribir la nutrición parenteral, y después Sofía les va a hablar hacia el final de esta presentación sobre nutrición enteral, ¿verdad? Algunos datos relevantes o interesantes sobre la nutrición parenteral. El paciente agudo, grave, crítico, tiene algunas características distintivas que nos llevan a comprender o a entender el porqué de la importancia de la nutrición, en particular de la nutrición enteral, pero de la terapia nutricional en general. Y fundamentalmente, la enfermedad aguda se caracteriza, entre otras cosas, por inflamación sistémica, estrés oxidativo, desde el punto de vista metabólico, por la existencia de un hipercatabolismo, y a la hora del abordaje de la terapia nutricional, por la existencia de un fenómeno que se llama deuda calórica y deuda proteica. Cuando se gatilla una injuria, cualquier noxa injuriante genera una respuesta inflamatoria sistémica, y de modo concomitante se generan fenómenos de compensación antiinflamatoria sistémica, ¿verdad? Y estos fenómenos están en la base de lo que hoy se conoce como enfermedad crítica crónica o crítica persistente. Eso es otro tema, no importa ahora, pero sí básicamente jerarquizar la importancia que tiene la respuesta inflamatoria sistémica aguda, para que ustedes puedan entender el porqué de la importancia de la terapia nutricional como parte de la estrategia de resucitación en la fase aguda o en la fase precoz. Y eso es básicamente el hipercatabolismo, lo que caracteriza a esa fase. Usualmente en los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, claro, no son los pacientes que ven ustedes, pero ya desde el primer momento, por ejemplo, si tomamos una cirugía mayor o una cirugía de un paciente traumatizado grave, se comienza a producir un déficit calórico. Hay una deuda calórica y también una deuda proteica. Y como concepto grande, hoy por hoy, la deuda proteica tanto más importante y significativa con relación al impacto pronóstico cuando se le compara con el déficit calórico. Pero lo cierto es que tanto el déficit calórico como proteico se asocia a peores resultados, y como por ejemplo mayores estancias hospitalarias y en la propia UCI, mayores tiempos de ventilación mecánica, una mayor incidencia de complicaciones infecciosas, así como también una mayor mortalidad. Estos son datos de una encuesta internacional de nutrición, de la última, que enroló a 189 unidades de terapia intensiva de todo el mundo, pero donde básicamente lo que yo quiero mostrarles acá es que existe claramente un déficit de oferta calórica en los primeros 12 días. Nos importa probablemente, y a ustedes les importe más, esas primeras 48 horas tal vez, o la etapa más aguda de la enfermedad, pero existe claramente un déficit porque no se aporta más de un 60% de lo que los individuos requieren. Ahora, es necesario, cuando ustedes algunas veces prescriben nutrición enteral o parenteral, desde el vamos, llegar al 100% de lo que el individuo teóricamente necesitaría, y después vamos a ver cuánto es que realmente necesita. Bueno, probablemente no, o más que probablemente, seguramente no. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, en términos de mortalidad a los 60 días, aportar en esos primeros 12 días un 80-85% de lo que el individuo requiere parece que se asocia a menor mortalidad. Sin embargo, si ustedes aportan más, la mortalidad se eleva, levemente, pero se eleva. O sea que
el objetivo para esos primeros días, o sea, cuando ustedes inician, una vez que luego el paciente va a ingresar, por ejemplo, si está en una recuperación, en una sala de recuperación, el paciente va a ingresar a una terapia intensiva, pero bueno, yo sé que en el hospital a veces, o algunas veces, probablemente cada vez menos, es necesario iniciar alguna forma de terapia nutricional por parte de ustedes, pero bueno, sepan que la estrategia, y eso creo que lo va a profundizar un poco más Sofía, la estrategia inicial es de nutrición trófica, baja dosis, como con el objetivo de ser parte de la estrategia de resucitación metabólica inicial y para mantener trofismo intestinal. Pero sepan que, como un concepto muy grande, aportar no más del 80% parece asociarse a menor mortalidad a los 60 días. Y eso, si ustedes estiman los requerimientos, ya sea por la regla del dedo pulgar, decir, bueno, a ver cuánto le vamos a dar a este paciente, y bueno, mira, si estamos en las primeras horas, no más de 20 a 25 calorías kilo de peso, y eso ya es suficiente. Pero claro, la mejor forma, la más exacta, el estándar de oro para determinar los requerimientos calóricos de un paciente agudo es la calorimetría indirecta. Pero claro, nosotros usualmente no tenemos disponibilidad en nuestro medio. Algunos calorímetros sí tenemos, o hay ventiladores modernos que incorporan la colorimetría indirecta. Algunos en el hospital de clínicas hay. Pero bueno, esto, ¿qué le quiero decir? ¿O qué les quiero mostrar? Que si ustedes determinan los requerimientos calóricos de los pacientes por calorimetría indirecta, aportar en esa primera etapa un 70% se demostró que se asociaba a menor mortalidad. Entonces, si nosotros somos capaces de englobar estos dos datos, estudios interesantes, grandes, bueno, parece que aportar entre un 70 y 85 es mejor en términos de sobrevida, ¿no? Y eso está bastante, se repite bastante en diferentes series publicadas. Y ofertar en toda la estancia en terapia intensiva entre un 70 y 80%, se vuelve a repetir el mismo porcentaje, es mejor, repito, en términos de sobrevida. Entonces, existen diferentes estrategias a la hora de plantear la terapia nutricional, ¿tá? Desde la trófica, lo que se llama un underfeeding intencional, que es aportar o iniciar con un aporte de 10 a 20 mililitros hora. Para nosotros, el verdadero underfeeding, la trófica, es 10 mililitros hora. Y si ustedes, a cualquiera de sus pacientes que tengan que iniciar la nutrición enteral, recuerdan esto, y comienzan con 10 mililitros hora, y no más en una nutrición continua, no cíclica, continua, de 24 horas, yo creo que estarían haciendo las cosas más que bien. Porque el objetivo, repito, y mucho menos en esos primeros 3-4 días, no es llegar al 80% o al 100%. El objetivo inicial es ser parte de una estrategia de resucitación metabólica y aportar baja dosis. Recuerden, 10 mililitros hora en esas primeras 24 horas sería de elección. Y después existen otras estrategias, como puede ser la isocalórica full, que es aportar hasta el 100% de los requerimientos. Olvídense, eso no es para la etapa aguda, que es la que yo entiendo probablemente es la que más les puede interesar o importar a ustedes. Existe lo que es un underfeeding permisivo, se le llama así, cuando se restringe el aporte de calorías, pero también se restringen las proteínas, y después está la hipocalórica, que es aportar no más del 70%, ese era el gran objetivo en esa primera semana, pero sin restricción de proteínas. Y esto es la estrategia probablemente más utilizada en el momento actual en esa fase inicial, ¿tá? Y eso es otro concepto grande. Está bueno restringir calorías, parece, porque eso en términos de mortalidad es mejor, y entonces, si yo en las primeras 24 horas empiezo con 10, sé que voy bien, 10 mililitros hora, de una dieta isocalórica, o sea, 1 caloría por mililitro, que por ejemplo sería una de las que tenemos en el hospital, como el Fresubin estándar, ¿verdad? Pero un concepto enorme, grande, que viene de la mano también de es que se restringen sí las calorías, pero no se restringe la proteína. Entre caloría y proteína siempre hay que priorizar el aporte de proteína, ¿verdad? Porque eso también es algo que se ha demostrado se asocia a
mejores resultados. Entonces, existen diferentes formas de estimar los requerimientos de un paciente. Ya, como les dije, el estándar de oro es la calorimetría indirecta, existen ecuaciones predictoras y existe la regla del pulgar, 25-30, y como concepto enorme, etapa aguda, 20-25, después de la semana 1, probablemente eso no les interesa a ustedes, 25-30, o incluso a veces se va más allá de los 30, pero recordando que 70-85 es mejor en esos primeros 10 a 12 días, 20-25 semana 1, 25-30 semana 2 o más. Si ustedes recuerdan eso, vamos bien. Y estos son, como les digo, las bases de la calorimetría indirecta. Sería fantástico que todos tuviéramos la posibilidad de poder estimar, aunque no diariamente, pero sí varias veces a la semana, los requerimientos, los reales requerimientos en función del consumo de oxígeno y de la producción de anhídrido carbónico para medir el gasto energético total. Pero esto ya es una técnica más costosa y en Uruguay muy pocos centros, realmente muy pocos centros, cuentan con calorimetría indirecta para estimar requerimientos. Esto es lo que yo les decía, la regla del pulgar. Si ustedes recuerdan esto, no van a necesitar ni calorimetría indirecta, ni recurrir a ecuaciones predictoras, las cuales hoy no se recomiendan, porque entre esta regla del dedo pulgar y la calorimetría indirecta existe una bastante buena correlación. Semana 1, 20-25, semana 2 o más, 25-30. Existen múltiples ecuaciones predictoras, probablemente de las más comunes, que en muchos medios aquí en nuestro país se utilizan, pero para calcular requerimientos, Harris y Benedict, Ayreton-Jones, en fin, hay varias, y estas son solamente algunas, pero las ecuaciones predictoras no deberían utilizarse en los pacientes agudos, son muy imperfectas, son muy estimativas, hay un interesante e importante desfasaje, en particular con algunas de ellas, con relación al gold estándar, que es la, repito, calorimetría indirecta. O sea que en los pacientes agudos, por lo general, no se recomienda. Pero algunas cosas es importante saber. Por ejemplo, en esa fase inicial, por eso es que empezamos con una baja dosis, donde lo que se prioriza es la resucitación hemodinámica y respiratoria de los pacientes, la terapia nutricional, y en particular la terapia nutricional con algunos aditamentos, con algunas cosas interesantes, algunas estrategias inmunomoduladoras, antiinflamatorias, en fin, que se utilizan, que nosotros utilizamos, es parte de una estrategia inicial de resucitación metabólica. Pero hay que tener cuidado, porque, ¿y por qué se insiste tanto en empezar con muy poco, o empezar con poco, 10 mililitros hora? Porque bueno, porque en esa fase inicial de la enfermedad aguda, el gasto energético total con la producción endógena es mayor, que luego, con el correr de las horas, con el correr de los días, va decreciendo. Entonces, si nosotros damos nos vamos arriba del concepto ese de nutrición trófica en esa fase inicial, bueno, ahí estaremos en riesgo de sobrealimentar, hiperalimentar a nuestros pacientes. Y miren, si algo está bien demostrado, son pocas cosas demostradas en terapia nutricional, o definitivamente probadas, pero que el overfeeding, hiperalimentar a los pacientes, es nocivo y claramente se asocia a peores resultados que hipoalimentar. Es más, hipoalimentar es la estrategia hoy por hoy de elección en la fase muy aguda, y la hiperalimentación se asocia claramente a peores resultados y a una mayor mortalidad. Pero claro, entonces, si nosotros empezamos muy arriba con la nutrición enteral, que es la forma usual que tenemos para iniciar terapia nutricional, el riesgo de overfeeding va a ser mucho mayor, en particular en esos primeros días y sobre todo en las primeras 72 horas. Pero claro, después corremos el riesgo de hipoalimentar si seguimos, si mantenemos una estrategia muy restrictiva, muy por debajo de ese 70-85%, bueno, y eso también se asocia a malos resultados. Y bueno, y ahí podría tener un rol la nutrición parenteral suplementaria, pero
Eso, particularmente en nuestro hospital, es una estrategia que no utilizamos, porque además de ser una estrategia no definitivamente probada, es una estrategia significativamente más costosa. Entonces, se las menciono aquí, se las muestro aquí, para que ustedes sepan que existe, obviamente, esta modalidad, pero que es una modalidad muy poco utilizada. Esto es para repasar algo de las guías. Recuerden, 25 a 30, 20-25 semana 1, 25 a 30 semana 2. En los pacientes obesos, ahí la cosa cambia un poco, porque se utiliza 11 a 14 calorías kilo peso día, basándose en el peso actual del paciente, en los obesos, que el peso actual es algo que muchas veces está disponible, o es el que conocemos. También se puede estimar en base a peso ideal, y cuando lo estimamos en peso ideal, aplican los mismos números que para los pacientes sin obesidad, con índices de masa corporal normales o incluso en rango de sobrepeso, pero no obesidad. Y ahora que digo esto, sepan algunas cosas. Por ejemplo, en términos de mortalidad a los 60 días, tener un índice de masa corporal entre 25 y 30, o sea, algo de sobrepeso, parece ser protectivo. Y sin embargo, tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 25, que sería lo normal, o francamente por debajo de 18.5, los pacientes con desnutrición, con malnutrición, forma de desnutrición, eso se asocia a peores resultados, a mayor mortalidad. Y esto viene de la mano de otro concepto que también está vinculado a esto, que es la paradoja de la obesidad. Parece que los pacientes agudos, graves, los críticos, cuando tienen algo de sobrepeso, exhiben cierto grado de protección en términos de mortalidad. Y bueno, eso es algo bien interesante y que se repite en muchas de las series publicadas, y algunas cosas nosotros también hemos visto con relación a este aspecto. Un segundo punto dentro de las alteraciones metabólicas que nos permiten comprender o entender el porqué de la importancia de ciertas estrategias nutricionales es que la enfermedad crítica es básicamente hipercatabolismo. Eso es una característica distintiva del enfermo agudo, del enfermo grave, ¿verdad? Esto es característico. Y hay una pérdida de la proteína corporal total, y en particular hay una pérdida de la proteína muscular. Y eso es bien característico, y eso se asocia claramente a peores resultados. Hipercatabolismo es, por definición, un incremento, un aumento de la pérdida urinaria de nitrógeno. ¿Cuál es el corte? 5 gramos o 10 gramos de nitrógeno en orina de 24 horas. Eso define el hipercatabolismo, y eso es una, repito, de las características distintivas de la enfermedad aguda. ¿Qué pacientes son los que exhiben un mayor hipercatabolismo? Los traumatizados graves, en particular aquellos que tienen injuria encefálica estructural traumática, los traumatizados graves de cráneo, y también los pacientes quemados graves. Hipercatabolismo que les va a durar desde la anoxia inicial, varios meses después, se irán de alta de la terapia intensiva, persistirán hipercatabólicos, a pesar de que hayamos hecho las cosas bastante bien en términos de terapia nutricional y metabólica, pero incluso un año después de la enfermedad aguda, de la enfermedad crítica, pueden persistir hipercatabólicos. Y eso lo vemos a la hora de analizar las repercusiones, en particular de analizar la sarcopenia, que es bien característica en estos pacientes. Y para que ustedes vean, por ejemplo, esto es algo bien interesante y que se repite en infinidad de estudios que se han publicado a lo largo de la última década. Cómo el grado de sarcopenia incide en el pronóstico de estos pacientes, en la expresión de la disfunción orgánica múltiple, porque, por ejemplo, esto es un estudio que fue publicado en el JAMA hace ya unos cuantos años, pero es un estudio clásico. ¿Por qué? Porque lo que mostró, o fue el primer estudio que mostró una asociación entre la pérdida de masa muscular y el grado de disfunción orgánica.
Y vean ustedes que cuanto mayor es la pérdida de masa muscular, esto es valorada a través del músculo recto femoral, el número de órganos en disfunción es significativamente mayor. Y esto, los que vemos pacientes graves, sabemos que esto se asocia a peores resultados, que esto es igual a mayor mortalidad. Entonces, la importancia de mantener la proteína muscular, la importancia de un buen aporte proteico y la importancia de priorizar el aporte de proteína por sobre el aporte de calorías. Entonces, sería bueno, si de ahora en más, a la hora si tienen que prescribir nutrición, ya sea enteral o parenteral, no importa, la vía que esté indicada, recordar que, bueno, ¿aportar calorías importa? Sí, aportar calorías importa, porque la deuda calórica acumulada sabemos que se asocia a malos resultados, pero saber que en términos de pronóstico, de sobrevida, de mortalidad, lo prioritario es aportar proteínas, y hay que priorizar, por consiguiente, el aporte proteico. El aporte de proteínas tiene virtudes, pero también puede tener alguna contra. Y hay algunos grupos muy interesantes a nivel mundial que publican y publican mucho. En particular, me surge ahora, por ejemplo, el grupo de la Universidad de Leuven, que en terapia intensiva es un referente mundial. No solamente en la área del metabolismo y la nutrición, sino también en otras áreas. Pero ellos, y hay mucha evidencia que puede ser cuestionable en términos metodológicos, en fin, pero que son contrarios al aporte de altas dosis de proteínas en la fase aguda de la enfermedad. Pero eso sería destacar o jerarquizar aspectos que son controversiales. Por otro lado, hay grupos, y acá parece haber más unanimidad en cuanto a la importancia de aportar proteína, en particular por vía enteral, proteína de fácil absorción con el objetivo de aumentar, de optimizar la síntesis proteica. Acá solamente quiero mostrarles una cosa. Como concepto grande, hoy por hoy, si el objetivo es administrar desde el vamos, más de 1.3 gramos kilo peso día de proteína. Eso es lo que cualquier guía hoy por hoy está recomendando. Si bien, también les voy a decir una cosa, no sabemos cuál es la dosis óptima de proteínas en los pacientes agudos. No sabemos. Se dice 1.2, pero eso fue demostrado a partir de grandes estudios randomizados, no. El estudio randomizado más grande, que pretende enrolar 4.000 pacientes críticos, está corriendo actualmente, es el estudio EFFORT, y seguramente todavía va a demorar unos 2 años, pero no se sabe cuánta proteína es que hay que dar. Sí sabemos que más proteína es mejor, que más proteína es más sobrevida, que más proteína es menor mortalidad, y se dice más de 1.3. Si ustedes dan 1.2, 1.3, sería óptimo. Y en particular, importa también la relación entre la proteína y la caloría no proteica, que en los pacientes, en particular en los más graves, esa relación debería ser inferior a 100:1. A la hora de dar proteína, recordar que no es lo mismo darle proteína a un paciente mayor de 65 años que a un paciente joven, porque la utilización que hacen estos pacientes de la proteína no es la misma. Por ejemplo, si ustedes le dan proteínas desde el vamos a un paciente mayor de 65 años, bueno, para aportes bajos de proteínas, no habrá variaciones en el balance nitrogenado diario. Que si ustedes hacen nutrición o prescriben nutrición por varios días, será necesario, por supuesto, que monitoricen en algún momento de esa evolución el balance nitrogenado. Ahora les muestro en un diapositivo cómo es que el mismo se estima. Pero saber sí que una vez que ustedes pasan el gramo o kilo peso día de proteína, los pacientes más añosos rápidamente van a mejorar el balance nitrogenado. Sin embargo, en los pacientes jóvenes la respuesta es bien distinta. A los jóvenes, por más que nosotros le demos y le demos y le demos proteína, el balance nitrogenado va a persistir negativo, puede aproximarse a 0, pero va a persistir negativo durante más tiempo. Hay una diferente utilización de la proteína, por más que sea la misma proteína del mismo valor biológico, no es utilizada de la misma forma por los jóvenes
que por los pacientes añosos. Eso es así. La respuesta es diferente. Mezcla de aminoácidos en la oferta proteica es de elección, porque cuanto más completa sea la mezcla de aminoácidos, y esa mezcla de aminoácidos está presente en todas las fórmulas que nosotros tenemos disponibles, eso va a optimizar la síntesis proteica. En cuanto a la dosis, les repito lo que les dije. No se sabe, pero sí algunas cosas sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que aportar 0,25 gramos kilo peso día de nitrógeno, esto es 17 gramos de nitrógeno día mínimo, se asocia a mejores resultados. ¿En qué? En términos de mortalidad. Ahora, aportes más bajos, pero también aportes tanto más altos, y en particular esto está bastante bien demostrado en los pacientes traumatizados graves, se asocia a peores resultados. O sea que, si yo quiero optimizar el balance nitrogenado, y ahora después Sofía, yo sé que les va a mostrar algo más de cómo administrar la proteína, o cómo es la mejor forma de administrar la proteína, sí administrar más proteína está bueno, pero cuidado, porque el exceso en términos de mejoría del balance nitrogenado no siempre es bueno. Esto ya se los mostré hoy. Miren la gráfica, la línea en verde. Cuanto más proteína, menor mortalidad. En cambio, las calorías, ahí establecíamos un corte 80, 85, en fin, es cuando se ve la menor mortalidad. Y ese 100% no es, o esa dosis de 1,2 gramos kilo peso, ahí dice miligramos kilo, es gramo kilo, no es antojadiza. Es porque, bueno, la adecuación proteica en el valor de 1,2 gramos kilo peso es la que se asocia a una mortalidad que parece ser significativamente más baja. ¿Todos los pacientes se benefician igual del aporte de proteína? No, definitivamente no. Aquellos que tienen índices de masa corporal más bajos son los que más parecen beneficiarse de un adecuado aporte proteico en términos de reducción de la mortalidad. O sea que más de 1,2 gramos kilo peso día o 1,3, como dicen las recomendaciones, ¿está indicado? Sí. ¿En todos los pacientes? Sí. ¿El impacto va a ser el mismo en todos? No. El impacto va a ser mayor en aquellos pacientes que se presenten con menor masa muscular. O sea, los que tengan algún grado de repercusión sobre la masa muscular previo, serán los que exhiban la mejor respuesta frente a la suplementación con las dosis recomendadas, ¿no? Esto es algo que ha sido bastante bien demostrado. Estas son las guías europeas, que creo que son las últimas que han salido, 2018, 1,3, como le decía, o más. Y vean ustedes, esto es simplemente para mostrarles que, más allá de todas las recomendaciones y más allá de todo lo que sabemos de la importancia de la proteína y de cómo apuntar a esa adecuación proteica, cuando uno habla de adecuación es el porcentaje de lo que efectivamente el paciente recibe con relación a la totalidad de lo que debería recibir, y en proteína hay que apuntar al 100%. Sin embargo, a la hora de analizar los resultados, lo que se ve es fundamentalmente que usualmente no pasamos del 55 para la proteína y del 60 para las calorías. O sea que las políticas o las tácticas, las estrategias nutricionales no parecen ser las más adecuadas, claramente no, porque aún hoy, desafortunadamente, se siguen priorizando el aporte de calorías y se deja de lado la priorización de la proteína, que les reitero nuevamente, es la prioridad, o debe ser la prioridad. Esto es para que ustedes simplemente vean el balance nitrogenado. Es simplemente la resta entre el nitrógeno que el individuo recibe y el que pierde. El que recibe es muy fácil, porque yo sé cuántos gramos de proteína le estoy administrando en 24 horas. Hay que recordar que un gramo de nitrógeno son 6,25 gramos, les pido disculpas, un gramo de nitrógeno son 6,25 gramos de proteínas o 7,5 gramos de aminoácidos. Y si ustedes quieren saber cuántos gramos de nitrógeno yo le estoy aportando, los gramos de proteína que tiene la fórmula los dividirán entre 6,25 y eso le va a decir cuántos gramos de nitrógeno efectivamente ustedes están administrando a sus pacientes.
Ya la estimación del nitrógeno excretado puede ser un poco más compleja, pero bueno, tienen que medir azouria en orina de 24 horas, eso se divide en 2.2, eso es por el peso molecular de la urea, en fin, y a eso se le suma 4, que es todo el nitrógeno urinario no ureico y el nitrógeno no urinario. 4 es un número global. Alguna modificación, por ejemplo, en los pacientes con abdomen abierto, por cada litro de líquido que se obtiene, se estima que se pierden aproximadamente 2 gramos de nitrógeno, y eso nosotros tenemos que contabilizarlo a la hora de hacer las estimaciones del balance nitrogenado. Y ya les digo, cuando el balance nitrogenado es más negativo, los resultados son peores. Entonces, si nosotros estamos iniciando una terapia nutricional o la hemos iniciado, yo puedo jugar con 4 cuadrantes y ver hacia dónde debe apuntar mi estrategia. Y mi estrategia siempre debe apuntar al cuadrante 1, no, porque el cuadrante 1 es balance nitrogenado negativo y una adecuación calórica que puede ser adecuada, porque yo me puedo ubicar acá en el 80%, pero claro, lo desafortunado de este cuadrante es que el balance nitrogenado es negativo. En la 2 es más que desaconsejado. ¿Por qué? Porque al balance nitrogenado negativo se le suma la hiperalimentación. Por ejemplo, administrar más del 120% de lo que el individuo requiere, y eso se sabe que se asocia a pésimos resultados. El cuadrante 3 ya es algo mejor, porque bueno, si bien el balance nitrogenado es positivo, que puede ser uno de los objetivos de mi estrategia nutricional, pero una cosa importantísima, para que ustedes puedan apuntar a un balance nitrogenado positivo como objetivo, será necesario que la causa de base que generó ese hipercatabolismo, en definitiva la enfermedad, esté resuelta o en vías de resolución. De lo contrario, por más que nosotros aportemos proteínas, no seremos capaces de obtener un balance nitrogenado positivo. Entonces, ese cuadrante 3 tampoco es aconsejado. Claramente habrá que apuntar a ese cuadrante 4, es decir, aportar hasta el 80% de los requerimientos calóricos y aportar el 100% de la proteína necesaria, de modo tal de acercarme lo más posible a un balance nitrogenado positivo. Repito, prioridad proteína, en segundo lugar, la caloría. Hay diferentes formas de aportar proteínas, ya sea por vía enteral como por vía parenteral, eso después Sofía lo va a mostrar. Aportar proteína en bolo es mejor que aportarla en infusión continua, y esto es algo importante, pero yo sé que Sofía después les va a insistir un poco más en esto. Pero recuerden que cuando nosotros administramos bolos, en términos de anabolismo, de síntesis proteica, eso claramente es mejor. Y parece que los bolos entre 30 minutos y 120 minutos se asocian a una mayor tasa de síntesis proteica que si las infusiones son más cortas o más prolongadas. O sea que cuando pasen el bolo de caseinato, ya se los digo, pídanle al nutricionista que se los pase en 30 minutos, 1 hora, que no lo haga más rápido ni que tampoco lo haga más lento. ¿Está? Y bueno, esto es cómo guiar el uso del aporte suplementario de proteína. Usualmente usamos entre 2 y 4 bolos diarios, en fin, esto capaz que no es de interés para ustedes. Hay 2 grandes tipos de proteína, que puede ser la proteína de suero, la whey o la caseína. En el hospital nosotros tenemos caseinato, es lo que utilizamos. La única desventaja que tiene el caseinato con relación a la whey, que es ciertamente mejor, pero también tanto más costosa, es que el caseinato puede precipitar a nivel gástrico, a pH gástrico. Entonces, la whey es proteína de más fácil absorción y de más rápida obtención con relación a la proteína del caseinato de calcio. Entonces, estas son las diferentes estrategias nutricionales. Por ejemplo, si nosotros indicamos trófica, es la estrategia de inicio. Siempre, siempre es la estrategia de inicio. O casi siempre, por no decir siempre. Pero
Cada vez que ustedes tengan un paciente con inestabilidad hemodinámica, con algo de inestabilidad hemodinámica, o en el postoperatorio, o cuando empiecen a utilizar un ayuno o una gastrostomía, trófica. Trófica, siempre trófica. El concepto de trófica es entre 10 y 20 mililitros hora en las primeras 24 horas. ¿Verdad? Si siguen esa estrategia, vamos bien. Después, y creo que Sofía les va a mostrar el protocolo PEPAP, que es un protocolo, una estrategia basada en volumen. Bueno, ahí veremos cómo se va progresando. Hipocalórica o un underfeeding permisivo, sobre todo en los jóvenes o en pacientes que no tengan mucho riesgo nutricional. Y también en los pacientes con sobrepeso, pues se acuerdan que yo les decía que los pacientes con sobrepeso toleran mejor. Esos índices de masa corporal entre 25 y 30 protegen. No sabemos bien todavía por qué, pero claramente la mortalidad es menor en ellos. Y bueno, lo que se llama la nutrición full, particularmente en aquellos pacientes que tengan algún grado de malnutrición previa y que por consiguiente tengan riesgo nutricional. Y este diapositivo con mucho color, interesante, lindo, es interesante y muestra las fases por las cuales transcurre la terapia nutricional en los críticos. Probablemente a ustedes les interese más esta fase aguda, temprana, en estos primeros 3 días, donde, bueno, iniciamos, repito, con nutrición trófica, baja dosis, y un aporte de proteico que usualmente no va más allá de 0,8 gramos kilo peso día. Si bien nosotros apuntamos al 100% de la proteína, al 1.2, 1.3 o más, lo cierto también es que cuando iniciamos trófica, en esas primeras 24 horas, 48 horas, no hacemos bolos extra de proteínas, pero sí, ya entre el segundo y el tercer día va a ser necesario aportar bolos extra de proteína, pues de lo contrario nos estaremos alejando del objetivo y ya no vamos a estar apuntando a aquel cuadrante 4 que era, repito, uno de los objetivos que nosotros teníamos. Entonces, yo ahora quiero mostrarles algo de nutrición parenteral. Déjenme. ¿Está? ¿Qué es la nutrición parenteral? Bueno, como ustedes ven ahí la definición, es una técnica que introduce los nutrientes en la circulación sistémica a través de un acceso venoso, central o periférico, cuyo objetivo es brindar soporte, terapia metabólica y nutricional. Eso es nutrición parenteral, que tiene sus indicaciones bien definidas y también contraindicaciones. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es enorme en la terapia nutricional y que es que cuando el intestino funciona, úselo, hay que usarlo. En definitiva, si existe capacidad digesto-absortiva, por mínima que ésta sea, tiene que ser utilizada. Y es por eso que, aún en los pacientes con algún grado de inestabilidad hemodinámica, de shock, nosotros podemos utilizar nutrición enteral, lo hacemos todos los días, claro, deben cumplirse algunos requisitos, que los va a decir Sofía, pero sepan que sí, que obviamente se hace, porque es la nutrición de elección. ¿A quiénes administrar nutrición parenteral? Bueno, estas son las indicaciones, ¿verdad? Y podríamos resumirla en ese primer renglón, en aquellos pacientes que no pueden o que no deben mantener una nutrición enteral. Y ahí hay múltiples indicaciones, o varias indicaciones, tanto para la nutrición periférica o central. Usualmente, en el ámbito hospitalario, pero también en el domicilio, pero en el hospital, capaz que en nuestro hospital se utiliza, para mi gusto, demasiado la parenteral periférica, pero la parenteral central es la estrategia que debería utilizarse más. Y existen también ciertas contraindicaciones. Le diré que la contraindicación, por lejos, más importante para la nutrición parenteral es que le funcione el intestino. Entre otras cosas, porque la nutrición enteral siempre es mejor para el individuo con relación a la parenteral, o muchas veces es mejor, ni que hablar, y porque es fisiológica, pero además
por por un tema de costos. En tanto, una parenteral puede estar para el hospital de clínicas en 12.000 pesos, por ejemplo, una enteral usualmente no va a pasar de los 500, o incluso podría ser hasta menos. O sea que siempre nosotros decimos, la parenteral es unos entre 20 y 30 veces más cara con relación a la nutrición enteral. Y eso a la hora de, bueno, de prescribir es necesario tenerlo en cuenta. Central o periférica, por acceso venoso central o por acceso venoso periférico. Y repito, usualmente nosotros utilizamos acceso venoso central. Puede ser continua o cíclica. Por lo general se utiliza la continua con relación a la cíclica en infusión de 24 horas, como dice ahí, es la estrategia comúnmente utilizada. La cíclica no va más allá de las 12 a las 16 horas, pero no es la técnica usual para el hospital. Puede ser total o suplementaria, o sea, total, la nutrición parenteral es toda la nutrición que el individuo recibe, suplementaria, en particular cuando con la enteral estamos muy lejos de un 50-60% y siempre planteable a partir de fin de semana 1, semana 2, para llegar al objetivo calórico y proteico. Pero bueno, la total, las indicaciones son bien definidas. Ahí las indicaciones de la suplementaria entramos en un terreno donde aún existen algunas dudas en cuáles deben ser las indicaciones. ¿Qué tipos de nutriciones parenterales existen? Bueno, hace muchos años se utilizaban los sistemas de envases múltiples en paralelo, ¿verdad? Donde administrábamos la dextrosa, por otro lado la emulsión lipídica y por otro lado la solución de aminoácidos. Esto es una estrategia que ya no se utiliza más. Es algo que ha quedado totalmente perimido en el pasado, los envases múltiples. Y hoy por hoy existen dos grandes formas de nutrición parenteral. Puede ser la individualizada a medida, ¿verdad? Donde los macronutrientes, lípidos, hidratos de carbono y proteínas, aminoácidos, y también los micronutrientes, oligoelementos y vitaminas y oligoelementos y vitaminas son administrados a medida, que es lo que usualmente nosotros vemos en las mezclas todo en uno o 3 en 1, las bolsas 3 en 1 que hay en el hospital. Y después existen otro tipo de bolsas estandarizadas, ya prontas para usar, que vienen preparadas de fábricas, son bolsas comerciales naturalmente, que o vienen premezcladas o usualmente bolsas tricámara que inmediatamente antes de ser utilizadas y ser infundidas en el paciente, deben mezclarse esas 3 cámaras. Estas bolsas aún no están disponibles en nuestro país, pero en otras partes del mundo son muy utilizadas, particularmente en Europa se utilizan mucho. En Uruguay lo que existen son, por lo menos en nuestro mercado, mezclas o bolsas parenterales, todo en 1, 3 en 1, individualizadas a medida, que son las que ustedes van a ver. Un tema interesante a la hora de indicar nutrición parenteral es cómo prescribir, que este es probablemente el tema más complejo. Primero, debo estimar cuántas calorías y cuántas proteínas yo debo administrar. Pero es bien diferente a la hora de hacer estimaciones para nutrición parenteral que para nutrición enteral. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, en el sentido de que recordemos que las mezclas parenterales son bien distintas a las fórmulas enterales. ¿Por qué? Porque las fórmulas enterales existen en diferentes densidades. O sea, 1 caloría por mililitro, 1.2 caloría por mililitro, 1.5, hay variaciones. Y también hay variaciones en la parenteral, pero a diferencia, en la parenteral, por lo general, hay mucho más volumen con relación a las calorías. Entonces, la densidad calórica mínima no es 1, sino que está por debajo de 1. Y un problema que tenemos muchas veces a la hora de prescribir nutrición parenteral, y en particular en los pacientes cuando son más chicos,
es la sobrehidratación. Podemos hiperhidratar a los pacientes. Y eso es un riesgo muchas veces innecesario, y cada vez, por lo menos en terapia intensiva, se le da más importancia a lo que se conoce hoy por hoy como síndrome de acumulación hídrica, ¿verdad? Pero bueno, las necesidades hídricas deben ser estimadas y usualmente decimos 30 mililitros kilo peso día. Eso es algo global, fácil de recordar. ¿Cuántas calorías? Vale lo mismo que para enteral, 20 a 25, 25 a 30, dependiendo del momento evolutivo. En la fase aguda, en los primeros días, recuerden, 20 a 25. Hasta ahí parece todo muy sencillo y venimos bien. Y después vamos a tener que estimar las proteínas. Recuerden, cuando ustedes empiezan a descontarle a esas calorías totales, cómo repartir las calorías entre las proteínas, o sea, los aminoácidos, los hidratos de carbono y los lípidos, priorizan una vez más la proteína. Entonces, yo puedo decir 1.2, 1.3, 1.5 gramos kilo peso día. Recuerden que 1 gramo de nitrógeno son 625 gramos de proteína. ¿Y cuántas calorías aporta la proteína? 4 calorías por gramo. O sea que si yo voy a dar 1.5 gramos kilo peso día para un individuo promedio de 70 kilos, voy a aportar 105 gramos de proteína. Entonces voy a aportar, dividido 6.25, le voy a dar 16.8 gramos de nitrógeno. Recuerden que el objetivo, yo les dije hoy, es aportar 0.25 gramos kilo peso día de nitrógeno, 17 gramos de nitrógeno, estoy en 16.8. Quiere decir que las cuentas me vienen saliendo bien, quiere decir que parece que en cuanto a la formulación venimos haciendo las cosas en forma aceptable. Después vamos a priorizar los lípidos, porque el concepto de administrar lípidos no es solamente administrar calorías, los lípidos son mucho más, y siempre dependiendo del tipo de lípidos, pero eso daría para una clase, no, para varias clases, porque eso es un gran área de la terapia nutricional, el aporte de los lípidos y sobre todo el rol inmunomodulador y antiinflamatorio que tienen los lípidos en los pacientes agudos. Recuerden que a la hora de estimar el aporte de lípidos, las calorías que efectivamente se aportan con los lípidos, con las emulsiones lipídicas, es por cada gramo de lípido 9 calorías. Es una fuente energética importante, la más importante en términos de aporte calórico. Y lo que resta, llegué hasta los lípidos, lo que resta lo daré en carbohidratos. Porque el tema de los carbohidratos es, en cuanto a aporte, el menos importante de todos, es el menos significativo. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentalmente. La enfermedad crítica, como estado de inflamación sistémica, se caracteriza, entre otras tantas cosas, por la diabetes de estrés, por la hiperglicemia de estrés. Y una de las complicaciones más importantes de la nutrición parenteral, a diferencia de la enteral, es precisamente, de las complicaciones metabólicas, es la hiperglicemia, que puede agravar una hiperglicemia por estrés previa o incluso una hiperglicemia que se presente en el contexto de una descompensación metabólica de un paciente con una diabetes mellitus previa. Entonces, a la hora de formular y de estimar los requerimientos de macronutrientes, recuerden, se prioriza la proteína, ahí se empieza a descontar del aporte calórico total. En segundo lugar, se prioriza el aporte lipídico y en tercer lugar, se prioriza el aporte de carbohidratos. Recuerden 2 o 3 cosas. 1 gramo de carbohidratos de dextrosa aporta 3.4, 3.6 calorías por gramo. 3.4, 3.6, anda por ahí. Y no se debe aportar más de 5 gramos kilo peso día, y la velocidad de infusión no puede ser mayor a los 5 miligramos kilo peso minuto, porque eso invariablemente se va a asociar a hiperglicemia. Y esto es de particular importancia, sobre todo en los pacientes que tengan un peor estatus nutricional previo o en pacientes que hayan sido sometidos a ayuno previo. Porque en esos pacientes la estrategia de aporte inicial debe ser muy ahorradora de calorías,
y en particular ahorradora de hidrato de carbono, porque estos son los pacientes que están expuestos a un mayor riesgo de realimentación, del síndrome de refeeding, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ser extremadamente cuidadosos. Y bueno, esto en cuanto al aporte de micronutrientes, eso ya viene pronto, tanto en las mezclas individualizadas como en las estandarizadas. Estos son aspectos que hay que recordar y corregir a la hora de iniciar una parenteral. Todas las alteraciones del medio interno deben ser previamente corregidas. Hay múltiples complicaciones, ¿verdad?, asociadas a la parenteral, mecánicas, infecciosas, metabólicas, pero la enteral no se asocia a menos complicaciones, también tiene complicaciones, y particularmente las complicaciones mecánicas. Aquí claramente en la parenteral las complicaciones infecciosas y las metabólicas son más frecuentes con relación, o cuando se le compara con la nutrición enteral. Y esto simplemente para recordarles dos aspectos del síndrome de realimentación. Recuerden los pacientes que están más en riesgo, los desnutridos o los que han sido sometidos a ayunos prolongados. El refeeding, ¿por qué se produce? Bueno, porque en definitiva administrar una carga de dextrosa es como nosotros decimos habitualmente, es como un bombazo de insulina. Entonces hay una traslocación hacia el compartimento intracelular de fosfato, potasio y magnesio, y eso desencadena una serie de alteraciones, y fundamentalmente el pilar diagnóstico es la aparición de hiposfosfatemia una vez que se ha reintroducido la nutrición, en particular la nutrición parenteral. También puede ser complicación de la enteral, y usualmente una parenteral inadecuada y que no se acompañó del aporte previo de tiamina, porque estos pacientes todos exhiben una deficiencia de vitamina B1, de tiamina, que obligatoriamente, por lo menos 30 minutos antes de que se le administre la primer dosis de dextrosa, debe ser administrada con una dosis inicial de 300 miligramos y continuando luego con 100 miligramos día, y eso son dosis más que seguras, sobre todo teniendo en cuenta que el pool corporal de tiamina en los individuos normales nunca excede los 30 miligramos. Pero bueno, eso era algo que yo quería recordarles, porque me parece que es importante que, particularmente en los ayunos muy prolongados de días, o en pacientes con mucha desnutrición, antes de iniciar la parenteral, antes de iniciar la enteral, bueno, piensen en la tiamina, pero más que antes de iniciar la nutrición, también antes de cualquier aporte, particularmente parenteral, de dextrosa, porque si nosotros aportamos dextrosa y hay deficiencia de tiamina, el riesgo de realimentación es altísimo, y probablemente lo vaya a hacer. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Sofía, ¿estás por ahí? Sí. Dale. ¿Pongo para compartir esto? A ver, para. Sí. Iba chequeando a ver qué tenía y qué no tenía, lo que estaba diciendo. Tenés todo, Sofía, dale. Bueno, ahí se ve. ¿Ustedes ven ahí? No. Estamos viendo la presentación. Sí, se ve lo tuyo, William. ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo puedo hacer para irme? Tenés que poner stop sharing ahí abajo. Ahí. Yo te frené ahora. Ahí creo que. Ahí. Ahí estamos, Sofía. Ahí podés. Sí, perfecto. ¿Ven que necesito? Ahí, lo saqué. Bueno, no sé, Willy, vos quédate ahí, cualquier cosa, no sé, frename. Sí, dale. Bueno, la idea, ya sabemos todos que la idea era que yo hablara del tema de la nutrición enteral en el paciente crítico. Bien, no puedo pasarla. Y bueno, antes de empezar a hablar de eso, me pareció importante, para que no veo,
quiero sacar esto de acá y no puedo. Para. Acá. Bueno, está. Era hablar un poco de la importancia de la evaluación nutricional en el paciente crítico, sobre todo pensando en el paciente que se puede ver en el contexto de la recuperación anestésica o en el contexto de un perioperatorio, ¿no? Que me pareció que era lo que más aplicaba a lo que a ustedes les puede llegar a interesar. Y en ese sentido, la importancia de la evaluación nutricional en el paciente crítico, este es el estudio LAN, es un estudio del 2002, un descriptivo multicéntrico que se realizó en América Latina, se incluyeron 9.300 pacientes y se vio que la incidencia de desnutrición hospitalaria era del 50%, y la incidencia de desnutrición severa del 11,2%, y también se identificaron algunos factores de riesgo relacionados con la incidencia de desnutrición, como la edad mayor de 60 años, la presencia de cáncer o la infección grave. Y de ahí la importancia para nosotros de evaluar el riesgo nutricional o el estado nutricional del paciente crítico o en el perioperatorio. Y, la valoración más completa, digamos, o el diagnóstico más completo del estado nutricional debe tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, la historia clínica, la presencia de enfermedades crónicas asociadas a desnutrición, la presencia de comorbilidades y el impacto puntual que tiene la patología aguda y la inflamación vinculada a la patología aguda y a las patologías crónicas en el estado nutricional del paciente, la historia alimentaria en cuanto a la calidad, la cantidad de las ingestas, y el examen físico teniendo en cuenta dos aspectos que serían la composición corporal y la capacidad funcional. Esto Willy lo explicó, ¿no? La enfermedad crítica se asocia a un estado de hipercatabolismo o de autocanibalismo y se asocia indefectiblemente a la pérdida, a lo que se conoce como pérdida de masa magra. La pérdida de la masa muscular, o sea que en primer lugar habría una alteración de la composición corporal que lleva a una alteración de la capacidad funcional, que es cuando ya nosotros en la evolución vemos los pacientes postrados en CTI. Y bueno, y la recuperación, que ya eso no importa, porque ustedes no ven esa etapa de la evolución de la enfermedad, es al revés, ¿no? Primero se gana capacidad funcional y después se gana composición corporal, pero como decíamos, esto está directamente vinculado a la pérdida de proteína, al estado de autocanibalismo que se asocia a la enfermedad grave. Y otra cosa a tener en cuenta del diagnóstico del estado nutricional, y sobre todo en pacientes obesos, es que el índice de masa corporal es un mal predictor del estado nutricional, porque lo que importa es la composición corporal. Lo que se asocia a mortalidad es la presencia de sarcopenia, y dos pacientes con un mismo índice de masa corporal pueden tener una composición corporal totalmente distinta, y para estudiar esto, para determinar esa composición corporal, sobre todo en los obesos, hay herramientas específicas, como por ejemplo el índice de músculo esquelético y el área transversal del tejido adiposo visceral, que se evalúan por ejemplo, en la tomografía computada, pero no vamos a profundizar en eso. Y después nosotros hablamos de lo que es el riesgo nutricional, que es la posibilidad que tiene el paciente de marchar mal si se desnutre durante su estadía hospitalaria, y para evaluar eso, ese riesgo nutricional, hay distintas herramientas o scores clínicos. Por un lado está el NRS 2002, que lo que hace es seleccionar pacientes que por el estado nutricional previo o por la gravedad de la enfermedad que tienen, están en un riesgo nutricional y son pasibles de una estrategia nutricional agresiva para mejorar los resultados. Se hacen 4 preguntas iniciales que están ahí, si el IMC es menor de 20,5, si tuvo pérdida de peso en los últimos 3 meses, si hubo disminución de las ingestas en la última semana, o si está cursando una enfermedad grave, y si una de esas preguntas es afirmativa, se pasa al screening final, y si en el screening final se obtiene una puntuación de 3 o más, el paciente está en riesgo nutricional. Y esto es importante porque sería necesario iniciar un soporte nutricional que incluso puede iniciarse en el contexto de un perioperatorio e incluso una cirugía coordinada. Acá tenemos las preguntas iniciales y ahí la encuesta final, digamos, que queda ahí y se puede usar, es fácil. Y por otro lado, otro score, otra herramienta que tenemos para evaluar el riesgo nutricional es el NutriScore, que es el más utilizado en los pacientes críticos, que a diferencia del anterior, tiene en cuenta el estado nutricional previo del enfermo. Este se enfoca más en la gravedad de la enfermedad, y que un puntaje modificado de NutriScore mayor o igual a 5, modificado hablamos cuando el valor de interleuquina no lo dejamos por fuera de la valoración, cuando es mayor o igual a 5 también establece un riesgo nutricional y la necesidad de establecer una terapia nutricional más agresiva.
Entonces, ¿qué dicen las guías internacionales? Y yo también puse la guía ESPEN, que es digamos, la más reciente del año 2019, la europea, que plantean respecto a cómo evaluar la malnutrición. Bueno, plantean que la terapia nutricional se debe considerar en todos los pacientes que van a permanecer en un área de cuidado crítico por más de 48 horas, que todos los pacientes críticos que permanecen más de 48 horas deben considerarse en riesgo de malnutrición. ¿Por qué? Por la gravedad de la enfermedad, que determina inflamación, y que eso pone al paciente en un riesgo nutricional en sí mismo, y que hasta que se validen herramientas específicas, una valoración clínica general debe realizarse para pesquisar la malnutrición en UCI. Cuando hablamos de valoración clínica general, volvemos a esto, a tener en cuenta la historia clínica del enfermo, el estado inflamatorio previo, la historia previo y actual, obviamente, la historia alimentaria y el examen físico, teniendo en cuenta la composición corporal. Bueno, después seguimos con cuándo iniciar la terapia nutricional y qué ruta debería utilizarse. Y esto me parece súper importante y aplica, Willy capaz que lo explica mejor después, tanto para la nutrición enteral como para la nutrición parenteral. Pero yo me voy a concentrar en la nutrición enteral. Para el inicio de la nutrición enteral, lo primero es tener una estabilidad hemodinámica. ¿Cómo la definimos? Como una dosis estable de vasopresores, una dosis estable de lactato, o incluso una lactatemia en descenso en las últimas 6 a 12 horas, y que en ese periodo de tiempo no haya requerido cargas de volumen. También tiene que haber una ausencia de dolor abdominal o distensión abdominal, y obviamente no pueden haber contraindicaciones para la nutrición enteral. Que ahí es donde se podría entrar en la disquisición entre nutrición enteral y nutrición parenteral. ¿Cuáles son esas contraindicaciones absolutas? El shock en etapa de reanimación, y volvemos a lo que ya mencioné más arriba, la hemorragia digestiva alta activa, la presencia de isquemia intestinal, la presencia de una fístula intestinal de alto gasto sin la posibilidad de un acceso enteral distal a esa fístula, la presencia de un síndrome compartimental abdominal, que nosotros lo definimos como una hipertensión intraabdominal, valores de presión intraabdominal mayores a 25 milímetros de mercurio, con aparición de disfunción orgánica múltiple vinculada a ese aumento de la presión intraabdominal, y la presencia de un volumen residual gástrico mayor a 500 cc cada 6 horas. Respecto a la indicación al inicio y a la ruta de elección para el inicio de la nutrición enteral, lo que dicen estas guías internacionales es que, en primer lugar, hay que preferir la vía oral sobre la nutrición enteral o parenteral en los pacientes críticos que pueden alimentarse por sí mismos. Que si la vía oral no es posible, hay que empezar, como decía Willy hoy, una nutrición enteral temprana en las primeras 48 horas, y no retrasar el inicio de la nutrición enteral. Que la nutrición enteral temprana se prefiere sobre la nutrición parenteral, y que la nutrición parenteral, en caso de que la nutrición enteral esté contraindicada, puede postergarse hasta el 7º día del ingreso a UCI. Esto está vinculado a los hallazgos del estudio de PANIC, que yo pensé que Willy capaz que lo iba a profundizar un poco más, y que de todos modos, como ya también se dijo, la nutrición parenteral suplementaria podría administrarse en caso de pacientes severamente malnutridos. Y lo más importante de todo, que para evitar el overfeeding, la nutrición enteral y la nutrición parenteral full no se deberían utilizar hasta el 7º día de la enfermedad crítica, y esto es vinculado al aumento de la producción endógena de energía que hay durante la fase temprana de la enfermedad crítica. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves sobre el inicio de la nutrición enteral o las rutas de inicio de la nutrición en general? Que la vía oral tiene que iniciarse tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta los riesgos, que la nutrición enteral temprana a bajas dosis en las primeras 48 horas está indicada, que el inicio de la nutrición parenteral debe basarse en las contraindicaciones de la nutrición enteral y el estado nutricional previo del enfermo, y que hay que evitar la administración excesiva de nutrientes en la etapa inicial, y sobre esto todos los expertos son bastante insistentes. El que yo tengo de referencia a Willy, pero digo, las guías son bastante concretas en torno a eso, por lo que ya dijimos varias veces del aumento de la producción endógena de energía que hay en la etapa temprana de la enfermedad crítica, y el riesgo al que se expone de overfeeding a los pacientes en esa etapa. En la vía de administración de la nutrición enteral se prefiere la infusión continua sobre los bolos, y esto porque se asocia a menor incidencia de diarrea, porque también podría disminuir el gasto energético inducido por la dieta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre los accesos enterales y el uso de prokinéticos? Bueno, algunas cosas básicas es que el vaciamiento gástrico está disminuido en el paciente crítico, porque
las hormonas que estimulan el vaciamiento gástrico están disminuidas, y las que lo retrasan están aumentadas, y esto además determina hipotonía del esfínter esofágico inferior e hipertonía del píloro, y entonces hay una pérdida de la coordinación motora entre el estómago superior e inferior, y hay una actividad retrógrada del píloro que favorece el reflujo gastroesofágico. Esto es característico, o es una consecuencia de la enfermedad crítica y de las alteraciones metabólicas de la enfermedad crítica, y puede ser potenciado por algunos fármacos como los opioides, las benzodiazepinas o las catecolaminas, que también son usados en este contexto. Entonces, teniendo esto presente, las guías lo que dicen es que el acceso gástrico debe ser el abordaje estándar para el inicio de la nutrición enteral, pero que en los pacientes con intolerancia a la nutrición enteral gástrica, que no se resuelve con prokinéticos, debería considerarse el acceso postpilórico. Y que también en aquellos pacientes considerados de alto riesgo para la aspiración de vía aérea, puede tenerse en cuenta la nutrición postpilórica. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para aspiración de vía aérea? Bueno, eso está bien determinado por la sociedad ESPEN, pero también por la sociedad americana, la incapacidad de proteger la vía aérea, requiere asistencia respiratoria mecánica, que es un paciente mayor de 70 años, que esté en un contexto de ratio enfermería paciente inadecuado, que tenga que permanecer con la cabecera a 0 grados, estos son el caso de algunos pacientes neurocríticos, que tenga síndrome focal neurológico o presencia de reflujo gastroesofágico demostrado. Sobre los prokinéticos también, partiendo de la misma base fisiopatológica que hablábamos al principio, lo que dicen las guías es que los pacientes críticos con intolerancia a la nutrición enteral gástrica, la administración intravenosa de eritromicina debería utilizarse como terapia prokinética de primera línea. Ahí lo importante es que nosotros en nuestro medio no contamos con eritromicina intravenosa, y bueno, y de forma alternativa se puede usar metoclopramida intravenosa. Y que, como se plantea ahí, la medida del volumen residual gástrico puede contribuir a identificar la intolerancia a la nutrición enteral, y un volumen residual gástrico mayor a 500 cada 6, sin elementos de complicación abdominal aguda, nos pondría en la pista de la necesidad de indicar prokinéticos. A veces cuando hablamos de estas cosas, pensamos que todo el mundo entiende, y capaz que si no estamos tan en la práctica, no, el volumen residual gástrico es simplemente agarrar la sonda nasogástrica o nasoyeyunal, y aspirar con una jeringa túmel y ver qué es lo que vuelve de lo que se infundió en las 6 horas previas, digamos. Si eso es mayor a 500, habla de la necesidad o la indicación de prokinéticos. Y acá lo que hablaba Willy, ¿cómo hacemos nosotros para poner todas estas pautas internacionales en la práctica? Bueno, lo que se usa es el protocolo PEPAP, que es una herramienta que busca adecuar el aporte calórico y proteico que efectivamente se hace a los requerimientos que nosotros estimamos para nuestros pacientes. Es una estrategia basada en volumen, o sea, yo estimo, ahora lo voy a poner más en ejemplo, pero estimo un volumen de infusión para 24 horas, y si por algún motivo la nutrición se tiene que suspender por un procedimiento o lo que sea, en las horas siguientes se aumenta el volumen de infusión para que el volumen en las 24 horas sea el que nosotros estimamos, y en ese volumen nosotros ponemos los requerimientos calóricos y proteicos que nosotros calculamos. Además incluye la suplementación con un módulo proteico desde el inicio de la nutrición enteral, que ese módulo proteico es de 24 gramos por día, incluye el monitoreo del volumen residual gástrico para permitir avanzar con la terapia nutricional o el volumen infundido, y el inicio precoz de los prokinéticos, que nosotros lo usamos desde el día 1, metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas. ¿Cómo se hace? Se inicia una infusión de 25 mililitros hora, se va midiendo el volumen residual gástrico cada 6, y se va aumentando de a 25 mililitros horas, y la tolerancia es buena, con un objetivo, como ya dijo Willy, del 80% de los requerimientos al final de la primera semana. Bueno, y ahora cómo estimamos ese gasto energético y los requerimientos calóricos, y lo que dicen las guías internacionales, que no me voy a detener mucho en esto porque Willy ya lo dijo, yo ya sabía que lo iba a decir, pero simplemente lo puse para insistir un poco sobre eso. En los pacientes críticos en ventilación mecánica, el gold estándar para el cálculo del gasto energético y los requerimientos es la calorimetría indirecta. Si no contamos con la calorimetría indirecta a través del volumen expirado de CO2 medido por ventilador y la fórmula de Weir, podríamos calcular también el gasto energético y estimar los requerimientos, y en ausencia de estos parámetros, y es lo que nosotros hacemos siempre, usamos la regla del pulgar, con un objetivo en la primera semana de 20 a 25 kilocalorías kilo día. Entonces, ¿qué es la regla del pulgar? Bueno, en la fase precoz de la enfermedad crítica, en esa fase donde hay un estado
hipercatabólico, un aumento de la energía, de la producción endógena de energía, usamos 20-25 kilocalorías kilo día, y en la fase tardía, luego de la tercera semana, 25 a 30 kilocalorías kilo día, y como ya se dijo esto, para un IMC entre 16 y 25 usamos el peso actual, y por arriba de 25 usamos el peso ideal. Solamente puse para recordar que en términos de mortalidad a los 60 días, el aporte de entre el 80 y el 70% de los requerimientos, según la serie que se mira, se asocia a mejores resultados. Y lo otro importante es que la hiperalimentación es desfavorable también en términos de mortalidad, y eso también está bastante demostrado. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? Que en la primera semana, en la fase temprana de la enfermedad aguda, vamos a buscar una nutrición hipocalórica que no exceda el 70% de los requerimientos calóricos, y ya también lo dijo Willy, el 100% de los requerimientos de proteína, y luego del tercer día el aporte calórico puede aumentarse hasta un 80-100% de los requerimientos calculados. Y ahí, de nuevo insistir, que el requerimiento calórico real no debe ser el objetivo en las primeras 72 horas de la enfermedad crítica, porque el full feeding temprano determina overfeeding, porque se suma a la producción energética endógena que se produce en la fase precoz de la enfermedad crítica. ¿Qué sabemos del requerimiento de proteínas? Bueno, ya también se dijo, 1.3 gramos kilo día de proteínas, que se administran de forma progresiva, y esto tiene que acompañarse de actividad física para lograr recuperar o mantener la funcionalidad más allá de los cambios en la composición corporal. Y esto se aporta en forma de bolo, en infusión entre 30 minutos y 2 horas, porque eso tiene mayor efecto anabolizante, y las gráficas ya las mostró Willy. Y el objetivo, si bien la dosis de proteína no está del todo saldada, cuál es la dosis ideal, sí sabemos, el objetivo es optimizar el balance nitrogenado, buscar un balance nitrogenado positivo, o por lo menos neutro. Entonces, brevemente, ¿qué fórmulas enterales nosotros tenemos? Y esto es muy breve, porque no tiene sentido profundizar en esto, pero están las fórmulas poliméricas, que son las más utilizadas, y son las de elección para iniciar la nutrición enteral, o sea, son las que nos importan en las primeras 48 horas, 72 horas, o sea, en el momento que el paciente puede estar en la órbita de la recuperación posanestésica, y que estas pueden tener 1 kilocaloría por mililitro, o 1.5 kilocalorías por mililitro, y que tiene un adecuado aporte de macro y micronutrientes, y acordarse que son las que se utilizan para el inicio de la nutrición enteral. Después hay fórmulas con fibras que ayudan a mantener el trofismo intestinal, que lo importante de estas es que están contraindicadas en el estado de shock, porque aumentan el metabolismo intestinal, pueden aumentar la injuria isquémica de la barrera intestinal. Hay fórmulas para diabéticos que ayudarían a mejorar el control glicémico en los pacientes diabéticos previos, pero no se asocian a mejores resultados en la hiperglicemia de estrés, y no demostraron mejorar ningún endpoint clínico ni en los pacientes diabéticos ni en los pacientes con hiperglicemia de estrés. Después, fórmulas peptídicas, que lo que tienen es la proteína fraccionada, que son las que nosotros elegimos en los pacientes con pancreatitis cuando optamos por el acceso gástrico. No sé, Willy, si de esto querés decir algo. No, está perfecto, dale, seguí. Digo, bueno. Sí. Entonces, ahí a lo que me pareció que teníamos que seguir con esto es cómo indicamos la nutrición enteral en el contexto de la recuperación posanestésica, los primeros 3 días de la evolución de un paciente. Entonces, ya dijo Willy, de inicio, nutrición trófica, 10 mililitros hora, 25 mililitros hora. Ya dijo el protocolo PEPAP, que empezamos con 25 mililitros hora y íbamos aumentando según los requerimientos calculados y la tolerancia. Y después que pasamos esa primera etapa, ¿cómo hacemos para llevar los requerimientos que nosotros calculamos a una indicación de nutrición enteral en una planilla? Y bueno, y traté de reflejarlo acá, que capaz que no me quedó muy esquemático, pero voy a tratar de explicarlo. Dijimos que la fórmula de elección para el inicio de la nutrición enteral son las fórmulas poliméricas, presubino original es lo que vamos a usar, y tiene 1 kilocaloría por mililitro. Entonces yo sé que la fórmula polimérica estándar tiene una densidad calórica de 1 kilocaloría por mililitro, y sé que una fórmula polimérica estándar también da el 15% del aporte energético como proteínas.
Yo parto de esa base. Me parece que con esta diapositiva, si la dejan en algún lado, van a poder indicar una nutrición enteral de forma fácil. Entonces, si yo tengo una persona de 75 kilos y quiero indicarle una nutrición enteral, lo primero que tengo que saber es cuáles son los requerimientos para esa persona. Entonces, los requerimientos de proteínas, si dijimos 1.3 gramos kilo día, eso da 91 gramos de proteína por día, o sea, 1.3 por 70. ¿Y cuál es el requerimiento calórico? 20 a 25 dijimos, yo puse 20, kilocalorías kilo día, o sea que 20 por 70 kilos, que es lo que pesa la persona, son 1.400 kilocalorías día. Pero dijimos que hasta el día 10 a 12 se asocia a mejores resultados en términos de mortalidad, dar el 70-80% de los requerimientos. Entonces, mi requerimiento calórico era 20 kilocalorías kilo día, o sea, 20 por 70, que es 1.400, pero en la primera semana hago 1.400 por 0,7, esto es una regla de 3 básica, y me da que mi objetivo es 980 kilocalorías día, o lo que es lo mismo que 1.000 kilocalorías día. Y si yo sé que mi fórmula polimérica estándar tiene una densidad calórica de 1 kilocaloría por mililitro, 1.000 kilocalorías es lo mismo que 1.000 cc de fresudina original. Y a su vez yo dije que el contenido de proteínas de esa fórmula es 15%, o sea que 150 kilocalorías de esas 1.000 o de esos 1.000 cc se dan en forma de proteínas. Y ya dijo Willy temprano que 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías. O sea que si yo hago 150 dividido 4, yo le estoy aportando en forma de proteínas en 1.000 cc de fresubina original, 37,5 gramos de proteína cada 1.000 cc de fórmula. Y si yo había calculado un requerimiento de 91 gramos por día de proteínas para mi paciente de 70 kilos, 91 menos 37,5 es lo que me falta aportar para llegar al requerimiento proteico, y esa diferencia es la que yo la voy a dar en 2 o 3 bolos de proteínas que se van a administrar entre 30 minutos y 2 horas porque tienen mayor efecto anabolizante. ¿Sigo? ¿O alguien tiene una duda? Sigo. Y después, lo otro que hablaba Willy, es que la dosis exacta de proteínas no está del todo clara, pero lo que sí está claro es que nosotros queremos optimizar el balance nitrogenado. O sea que queremos un balance nitrogenado neutro o discretamente positivo. Para eso hay que restarle al nitrógeno ingerido, al nitrógeno excretado, y ver dónde nos paramos. Esto lo explicó Willy, así que no me voy a detener. Y bueno, a lo que llegamos es a la adecuación proteico-calórica para mi paciente en concreto, donde yo voy a ver, según el balance nitrogenado que estimé, si ese balance nitrogenado es positivo o negativo, y según el porcentaje de los requerimientos calculados que le estoy aportando, en cuál de estos cuadrantes me paro, y ya lo dijimos, para el contexto de la recuperación posanestésica, que no debería ir más que no va a ir nunca más del tercer día, nuestro objetivo en la primera semana es este cuadrante de acá. Un balance nitrogenado neutro o positivo, y el 70% o 80% de los requerimientos que se asocia a mejores resultados en términos de mortalidad. Había puesto esta gráfica porque sabía que Willy le iba a querer explicar, pero ya le explicó, así que sigo. Y lo otro que me parecía importante, pensando en el ambiente donde se desarrolla el anestesista, era la nutrición enteral en situaciones clínicas particulares. Y ahí la nutrición enteral en el posoperatorio de cirugía abdominal, ¿qué es lo que dicen las guías? En el posoperatorio de cirugía abdominal o esofágica hay que preferir la nutrición enteral temprana sobre la tardía. En el posoperatorio complicado de cirugía abdominal o esofágica debe preferirse la nutrición enteral sobre la parenteral, a menos que exista una discontinuidad o una obstrucción del tracto gastrointestinal o un síndrome compartimental abdominal, y por lo tanto una contraindicación para el inicio de la nutrición enteral. En caso de falla de sutura no reparada o existencia de fístulas, hay que tener un acceso enteral distal a las mismas para administrar la nutrición enteral, y que en caso de no lograr un acceso distal a la fístula o a la falla de sutura, hay que postergar el inicio de la nutrición enteral y podría considerarse el inicio de la nutrición parenteral. Y en caso de una fístula de alto gasto, podría considerarse la reinfusión de las pérdidas o enteroclisis, para lo cual tendríamos que tener muy clara la anatomía final
de ese abdomen, y en eso importa lo que el cirujano cuente del acto operatorio. ¿Qué es lo que me pareció más importante de esto? Que la evidencia de pérdida de contenido intestinal en la cavidad abdominal siempre contraindica la nutrición enteral, y que si a esa altura hay un importante déficit energético hay que considerar el inicio de la nutrición parenteral, y que la anastomosis intestinal sin fugas no contraindica la nutrición temprana. Y después la nutrición enteral en los estados de shock. Para esto es importante tener presente desde el punto de vista básico el modelo tricompartimental de la barrera intestinal, donde nosotros planteamos que la barrera intestinal está compuesta por 3 elementos: la barrera bacteriana o el microbioma intestinal, la barrera mecánica, que es la mucosa en sí misma, y una barrera inmunológica, que es el sistema DALT. Y que esta barrera intestinal está expuesta durante la enfermedad crítica a noxas, entre ellas la hipoperfusión. Nosotros sabemos que la perfusión esplácnica es el 20% del gasto cardíaco, y que durante la nutrición enteral puede aumentar hasta el 50% del gasto cardíaco, y esto determina que hay riesgo de isquemia durante los estados de hipoperfusión, porque el porcentaje del gasto cardíaco que se destina o que consume la barrera intestinal es importante, y eso hay que tenerlo presente. Otra noxa a la que se somete es la disbiosis, lo que nosotros conocemos como la pérdida de la resistencia a la colonización, cuando se pierde el balance bioecológico intestinal en el cual nosotros vivimos en simbiosis con nuestra microbiota endógena. Y una tercera noxa es la presencia o aparición de hipertensión intraabdominal vinculada a la reanimación con fluidos. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica a la enfermedad crítica es gatillada por el GALT, la disfunción de la barrera gastrointestinal por isquemia reperfusión, por la aparición del patobioma, puede determinar o perpetuar la respuesta inflamatoria, y esto determina fenómenos de translocación bacteriana y de liberación de mediadores inflamatorios a la circulación sistémica, y esto refuerza el concepto de que puede determinar o perpetuar la respuesta inflamatoria a la propia barrera gastrointestinal. Y en ese sentido la nutrición enteral precoz modula o permite modular la disfunción de la barrera intestinal. Entonces, debería empezarse nutrición enteral precoz en el shock, con ciertos requisitos, algunos ya los hablamos. Sería una nutrición trófica de 10 ml/hora con fórmulas poliméricas. Para eso la dosis de vasopresores tiene que estar estable o en descenso. El lactato, la lactatemia, tiene que estar estable o en descenso en las últimas 6 a 12 horas y sin requerimiento de cargas de volumen durante ese periodo. Tiene que haber un monitoreo estricto de la tolerancia. Y entonces, para iniciarla, tiene que haber capacidad digestoabsortiva, como ya se dijo, no debe haber presencia de síndrome compartimental abdominal, la lactatemia debería ser menor a 5 ml/litro, o estar el lactato en descenso, y se inicia a 10 ml/hora. Y si una vez que nosotros la iniciamos, la disfunción hemodinámica empeora, hay un aumento del lactato que podría estarnos poniéndose en la pista de hipoperfusión oculta, aparece hipertensión intraabdominal o aparece un síndrome compartimental abdominal, estamos obligados a discontinuar la nutrición enteral. ¿Qué es lo que dicen las guías? Bueno, que hay que instalar la nutrición enteral temprana y progresiva en pacientes sépticos luego de la estabilización hemodinámica. Si hay contraindicaciones para la nutrición enteral, habría que iniciar la nutrición parenteral progresiva. La nutrición enteral es la primera opción de la terapia nutricional en los primeros 3 a 4 días del ingreso, y que si existen contraindicaciones para la nutrición enteral, la nutrición parenteral tiene que prescribirse luego de la resucitación a una dosis no mayor al 50% de los requerimientos. Y esto es importante: si hay una contraindicación para la nutrición enteral, como la inestabilidad hemodinámica, eso también es una contraindicación para la nutrición parenteral. Y había puesto esto de la monitorización de la terapia nutricional, porque es una terapia como cualquiera, y obviamente que está sujeta a riesgos propios vinculados a instalarla, sobre todo en los pacientes en riesgo nutricional o con un mal estado nutricional previo. Y ahí también me parecía importante plantear lo del refeeding syndrome, ¿no? Que es como que se define como los cambios potencialmente fatales en los electrolitos que pueden ocurrir en los pacientes desnutridos al instalarse la nutrición artificial. Es un estado potencialmente letal y que debe detectarse de forma precoz para prevenir las complicaciones, y que para tenerlo presente siempre también va a importar la valoración nutricional que nosotros hagamos del paciente al ingreso.
lo que vamos a pesquisar es el potasio, el magnesio, el fosfato. Son todas alteraciones en menos vinculadas a la liberación de insulina que mete estos electrolitos para dentro de la célula, y que obviamente la aparición de todos estos trastornos electrolíticos se asocia a un aumento de la mortalidad, que es lo que muestra las líneas azules, y por eso hay que pesquisarla, y está indicado suspender la terapia nutricional y reinstalarla progresivamente en caso de detectarse esta complicación. Listo. Willy. Bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren consultarnos algo. En realidad, en 1 hora y media les dimos como una especie de pantallazo de lo que nosotros usualmente hablamos en 6 meses, ¿no? Que es todo un semestre del posgrado de la especialidad, lo cual lo hace muy, muy difícil. Pero bueno, si ustedes quieren ver algún caso clínico en otra sesión, o quieren traer a la discusión algún caso clínico de ustedes, a mí me parecería bárbaro, y nosotros estamos disponibles para que ustedes digan. No, yo primero que nada quiero agradecerles. William, también fue un placer escucharte. Una cosa que nosotros no conocemos, o conocemos muy poco por lo menos, y Sofía, por suerte, no adquirió los genes del padre por lo teórico, era imposible. Bueno, un teórico de córnea era imposible, y Sofía lo habló perfecto, bien claro, bien, lo tomó que fuera muy práctico también lo que dijo, así que a mí por lo menos me gustó mucho, y aprendí bastante también. No sé si alguno de los compañeros quieren hacer una pregunta. Si no, a mí solamente queda agradecerles su tiempo y su dedicación, porque realmente sé que lo acotaron bastante para que nos llegara a nosotros, pero estuvo muy, muy interesante. Por eso estos pacientes a nosotros nos llegan, incluso un paciente que, como decía Sofía, muy evolucionado, que está hace un mes en el CTI, capaz que tiene que sentar a blog y tener conceptos de lo que le están haciendo ustedes de alimentación, qué cosas pueden pasar, también es importante saber. Bárbaro. Bueno, Federico, nosotros estamos a las órdenes. Si ustedes quieren en algún momento discutir algún paciente o alguna historia clínica, nosotros encantados. Me pasás un mensaje de WhatsApp y ahí vamos a estar. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y saludos. Gracias a todos. Chau, chau. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Gracias. Adiós, chau. Gracias.